doy la bienvenida y les agradezco a todos ustedes su asistencia a este acto. Gonzalo Moiner es presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Ingresó en la carrera judicial en el año 1970. Que constituye para mí, como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, una gran satisfacción, un verdadero honor, acudir a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia, entidad histórica que ha destacado durante más de 230 años, que no es nada, en la contribución y creación de la sociedad de conocimiento y de la información, en la proyección de la libertad, la tolerancia y la difusión de la cultura como principales normas de actuación en la sociedad valenciana, y que prosigue, a pesar de los años transcurridos, con fuerzas renovadas cada día, fomentando el progreso y bienestar de los ciudadanos, bajo un loable lema: conseguir, como querían nuestros ilustres antepasados, que la utopía y la realidad sean no solo compatibles, sino además complementarias. Como se ha dicho antes, cada año se inician en nuestro país un volumen más o menos cercano a los 9 millones de procedimientos. Mientras que en Alemania, en ese mismo año, con un régimen procesal muy semejante, se produjeron aproximadamente la mitad de procesos y menos de la cuarta parte de los recursos para una población que duplica la nuestra. Es posible que allí la sociedad esté más concienciada sobre las ventajas o inconvenientes de nuestro proceso judicial, o haya una mayor estabilidad económica con un mayor coeficiente de paz social. Pero también es posible que influya el hecho de que allí existen muchos más jueces en proporción a sus habitantes y muchos